Señores, en el día de ayer nosotros iniciamos un ciclo de participación del sector salud aquí en la República Dominicana y nos comenzamos con el a seguidas conversamos con el Poder Legislativo, la presidenta de la Comisión de Salud de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Hoy tenemos el placer de tener la presencia del presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud. Queríamos también tener dos reyes de la salud, que sin ellos es imposible obtener atención médica en República Dominicana por la seguridad social, que son Chanel de Senasa y Eduardo Cruz de Humano. Esas son los dos pilares, lo que digo, los dos íconos de la seguridad social. Con ellos usted resuelve o no. Sin embargo, José Manuel Vargas ocupa una posición que está por encima de ellos, que es la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos de Salud. Es el presidente de las ARS. Le agradezco muchísimo a don José Manuel, que viene del sector seguros al sector salud. Siempre han estado ligados, porque el seguro de vida era uno de los seguros pilares de los seguros en el pasado. De accidentes personales. Nosotros queremos darle las gracias y quisiéramos comenzar haciéndole algunas afirmaciones que en el curso de la conversación queremos que usted nos las corrija. Dicen por ahí que Senasa es una administradora de riesgo más eficiente que las privadas. Esa es una afirmación. La otra es que las ARS, de todo lo que decimos de ella, incluyéndolo a nosotros, no se pueden defender, porque de defenderse tendrían que expresarse en contra o de sus clientes o de los pilares que sostienen esa organización, que son, por ejemplo, muchos fraudes que se cometen en contra de las ARS, de el abuso que algunos pacientes tenedores de una tarjeta de salud, cuando la tienen, el famoso contó. Yo tengo un seguro, déjame hacerme un contó. Y ahí mismo quiebra la compañía de seguro. El otro es que Senasa tiene subsidio del gobierno con los dos sistemas, subsidiado y contributivo. Que no pueden dar más porque los médicos y clínicas no trabajan gratis, es decir, que la intermediaria tiene que pagar. Y como dice el doctor Hanna, la medicina, la salud, no tiene precio, pero la salud tiene un costo. Entonces, con esa premisa y la intermediación alta, nosotros hemos llegado a una conclusión, hemos tenido que corregir posiciones, Manuel, de que con una intermediación así, que es una de las acusaciones que se hace a las ARS, es imposible bajarla con los elementos que pesan en contra. Si no lo pueden bajar porque tiene demasiados problemas que le cargan la cuenta. La primera pregunta es, ¿la intermediación es alta o es razonable? Primero, doctor Hasún, quiero darle las gracias a usted y a los demás entrevistadores por la gentileza de invitarnos a este espacio tan prestigioso en la cotidianidad de los dominicanos. En verdad le puedo afirmar que nuestro sector es un sector que le tiran piedras, porque al árbol que da fruto es al que se le tira piedras. Y para llevar al contexto de la realidad de lo que somos las administradoras de riesgos de salud y el Sistema Dominicano de Seguridad Social en el ámbito de la salud, solo hay que pensar qué teníamos antes de la Ley 8701. Un trabajador
que iba al Seguro Social y que solamente estaba él asegurado, entre comillas. Su núcleo familiar no estaba asegurado. Hoy en día, por el solo hecho de usted estar en una nómina, no importa su condición de salud, usted, su esposa y sus hijos están automáticamente protegidos contra el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Y eso es un avance muy significativo de la sociedad dominicana. Lógicamente, el régimen contributivo tiene 8 años, es relativamente joven y hay que hacer ajustes. Eso es lógico porque estamos hablando de seres humanos que todos somos dinámicos y las cosas no pueden pararse. Pero nosotros como sociedad hemos dado pasos de avance gigantescos en ese aspecto. Usted se quedó corto cuando habló del Seguro Social, porque el Seguro Social le cobraba un impuesto al trabajador y el patrón. Se pagaba un 10%, de cual 7% lo daba la empresa y 3% lo daba el asegurado. Pero a ese señor solamente se le daba atención médica a él, Sí. a él, dentro de que supuestamente había una pensión también. Y lo otro es que esa atención solamente cubría a él y 4 meses de lactancia a un hijo legal. Entonces, pues se pagaba un 3, un 7. Ahora se paga un 18 o un 13. No, se paga un 10. Un, El empleador paga un 7% y el empleado un 3%. se está pagando lo mismo entonces. Pero eso tiene una limitante. O sea, el que más gana contribuye con el que menos gana. Es un sistema solidario. Es decir, ese 3% y ese 7% es hasta un mínimo de salario mínimo, valga la redundancia. O sea, usted gana 10,000 pesos y usted aporta el 3%. El 3 de 10. Pero es hasta 10 salarios mínimos el Ya. tope de la gente que gana más. Entonces, usted sabe que las personas, mientras más pobres, ganan menos, pero tienen más hijos. El trabajador dominicano, el 60%, Hay que subsidiar, gana hay que menos de 10,000 pesos. compensarlo, sí. Exacto. Hay que Entonces, compensarlo. hay que compensar. Y contésteme una cosa, ¿ese 10% es solamente para la ARS o ahí está pensiones? No, eso solamente para salud. ¿Y cuánto es pensiones? Exactamente algo parecido. Otro 10, Sí, ¿verdad? sí. Bien. Don Manuel, en el caso de ese trabajador que va a buscar una atención, ¿puede elegir la ARS que quiera? Sí, él tiene el derecho a libre elección. ¿Él o la empresa es que la elige? Él tiene el derecho a la libre elección naturalmente. La empresa, como tal, puede tener sus empleados en una determinada ARS por facilidades de comunicación, por relaciones, y puede recomendar, pero el afiliado tiene el derecho de elegir la que él quiera. Si usted por edad vivió esto, usted recuerda que cuando el seguro se convirtió en un impuesto, porque el gobierno, cuando tenía que meter los trabajadores del azúcar, lo metí y no pagaba las cotizaciones, la empresa privada comenzó a realizar igualas con las igualas médicas. Entonces surgieron las compañías de igualas médicas que se quedaron ahora como ARS cuando vino la ley. La pregunta es la siguiente. Esas igualas tenían una modalidad que no la tienen ahora las ARS. ¿Podría existir la posibilidad que en vez de ser una capitación de mándame un paciente, aquí está fulano que hay que hacer una apendicectomía? Entonces la ARS dice, sí, está al día y procede. Entonces autoriza esa apendicectomía. Le cuesta la tarifa que tiene la ARS, que fue aceptada por el centro médico. Ahora, en el supuesto caso de que haya otra modalidad que no sea ponerle precio a la consulta, al procedimiento, de que haya un centro médico que le diga a una ARS, mira, nosotros te vamos a atender tantos pacientes por una iguala de tanto, no importa la cantidad de enfermedades que tengas, te vamos a cubrir esos pacientes. ¿Esa modalidad ya está autorizada? Mire, la Seguridad Social tiene el Plan Básico de Salud, que se rige por la ley y que hay que cumplir estrictamente lo que establece la ley, que cada administrador de riesgo de salud tiene que tener una serie de prestadores de servicios de salud,
llámese clínicas, laboratorios, farmacias, estudios diagnósticos. Pero también existe la posibilidad de que un administrador de riesgo de salud tenga planes voluntarios o planes complementarios. En los planes voluntarios, que es un aseguramiento fuera del contexto del plan básico, se puede dar esa modalidad. Se puede dar esa modalidad perfectamente. ¿Y por qué las ARS no pueden tener centros de administración, no pueden tener clínica, por ejemplo? Yo pienso que eso fue un fallo de la ley 8701. Debió tener. Que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque en otros países existe la integración vertical. No en un 100%, pero se permite un 30 o un 40%. ¿Por qué SENASA no asumió los hospitales de salud pública? La verdad que no lo sé. SENASA... ¿La ley se lo prohibía? No, la ley no se lo prohíbe, pero SENASA, como institución del Estado, es una administradora que actúa en el régimen subsidiado una gran proporción, de más de 3 millones de afiliados, y además tiene el régimen contributivo, donde tiene más de 600.000 afiliados. SENASA, como administrador de riesgo de salud, tiene que cumplir con los requisitos que establece la ley. Y por tal razón, esa integración vertical no está permitida, excepto a las administradores de riesgo de salud que cuando se formaron, que cuando se promulgó la ley, tenían una iguala médica, como es el grupo médico asociado, por ejemplo. Pero solamente esos aspectos se permiten. Don Manuel, en el caso de Carlos y en el caso mío, Carlos le gustaría hacerse una resonancia todos los días y a mí me gustaría hacerme... ¿Y él es hipocondríaco? Somos. Y yo me gustaría hacerme una batería de análisis interdiaria. Razón por la cual usted se encuentra que Amadita y Patricia tienen más puestos de tomar muestras que bancas de apuestas aquí en el país, que es mucho decir, y que farmacia. Pero eso trae porque nosotros abusamos de el seguro, o a él le gusta una resonancia que cuesta arriba. No, tanto así no. Referencia ya tiene mucho, locales. Referencia es Patricia. Bueno. Sí, referencia es Patricia. Lo que yo te quiero preguntar es, ese exceso de uso, cuando choca, oye bien, con algo que tiene el médico, cuando se te aparece un paciente y te dice, mira, yo lo que tengo es esto, dice el internet eso que yo tengo, y a mí hay que hacerme tal cosa. Entonces llama a la compañía de seguro. Eso no va por razones de rentabilidad, pero resulta que el tipo le aparece un tumor en el cerebro, entonces viene la demanda. ¿Cómo se debe equilibrar entre lo necesario y lo excesivo? Mire, eso es un asunto muy importante. Es un problema. El que usted acaba de mencionar. Yo creo que todos tenemos que ser sensatos. Los prestadores, los afiliados y nosotros que somos parte y las propias autoridades, tomar controles para que esas cosas no pasen. Usted es médico y sabe que con 7 análisis clínicos, en la generalidad de los casos, se conoce cuál es su padecimiento. Pero aquí hay algunos facultativos que recetan 52 análisis clínicos. Y esa sobreestimación de los procedimientos que hay que hacerle conlleva un costo altísimo, que al final del día, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un per cápita que lo determina el Consejo Nacional de Seguridad Social, producto de un análisis técnico, financiero, un análisis estadístico, y se crea una nota técnica que dice, para usted recibir estos servicios, con cálculos actuariales muy bien hechos, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, somete al Consejo, para usted recibir estos servicios, esto le cuesta tanto. Si usted se sale de ahí, pues no está en el catálogo, no está cubierto. Pero usted hace un uso abusivo de esos servicios. Y después a producir que no alcance el per cápita. Y después de esos años que usted tiene ya bregando con esto, usted también llegó a la conclusión de que el 80 o el 85% de los problemas de salud de un dominicano común se resuelven en un centro de atención primaria. No solamente que yo he llegado a esa conclusión, sino que en el mundo entero donde se ha implementado de manera adecuada la atención primaria, se ha demostrado que del 72 al 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia, con menor costo para el afiliado y con la posibilidad de ampliar ese catálogo de ¿Para el afiliado? Claro, porque el copago son 100 pesos. Por Cuando el usted copago. va donde un especialista de manera indiscriminada, porque usted entiende que debe ir donde él, a lo mejor a usted le duele el estómago y usted piensa que es un problema de un gastroenterólogo, pero a lo mejor necesita un neurólogo porque es un dolor referido y usted tiene que hacer una serie de visitas de diferentes especialistas. ¿Y cuánto le cuesta eso al sistema y a usted?
recursos altamente costosos. Entonces, eso se podría resolver. Porque cuando usted va a un centro de atención primaria, va donde un médico, no es usted que se va a autoindicar qué especialista usted necesita. Okay, es un médico con la autoridad profesional que eso implica, que lo va a referir. Yo sé que para contestarme esto le va a dar trabajo, por delicadeza. ¿Por qué las clínicas privadas no quieren centros de atención primarias privadas? Yo pienso que eso es un error conceptual. Yo le he dicho al amigo Rafael Mena que las clínicas, si tienen temor a los centros de atención primaria, que lo pongan ellas. No hay ningún inconveniente. Que ellas pueden ponerlo. Perfectamente. Y así se disipa esa duda. aprensión o esa duda. Y ustedes no se sienten mal porque ellos puedan referir todo a la clínica, en caso de que sea así. No, porque el centro de atención primaria tiene que cumplir con unos requerimientos, no es un centro de atención primaria cualquiera, tiene que tener un sistema de referencia contra referencia, tiene que tener, usted paga un servicio y tiene el derecho a exigir que ese servicio sea eficiente, tiene que tener, digamos, comodidades para que una dama pueda parquearse, pueda dar un baño higiénico, tiene que tener unos tiempos en los cuales se le da una respuesta a su dolencia. Y ese sistema de referencia y contrarreferencia tiene que ser debidamente monitoreado para evitar esas cosas. Nosotros no le tememos a eso. Mire, nosotros estamos acostumbrados que el visitador a médico es un señor que anda con un maletín que le lleva muestras médicas a los médicos para que receten sus productos. Pero ahora hay dos nuevos visitadores médicos. La gente vieja que no sale de donde un médico, y que son, yo por ejemplo soy visitadora médico, Mache es visitadora médico, y el otro es unos señores que ustedes tienen que van a visitar médicos para constatar veracidad en diagnóstico y en atenciones. Es decir, ya este tipo tiene demasiado tiempo interno, tiene 2 días de más, tiene que darle de alta, no tiene sentido. Esa persona existe de verdad. Sí, pero esa persona no es una persona cualquiera, ni es un visitador médico. Es médico. Es un médico, con la autoridad profesional requerida para hacer una evaluación científica de qué está pasando. ¿Con un especialista? Sí, sí, sí. Hay especialistas y médicos generales, porque no todos son especialistas, pero nosotros hicimos un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas sobre el asunto de eso que le llamamos nosotros glosa. ¿Cómo le llaman? Glosa. La glosa. La revisión, muchas veces por error, se factura una aspirina que cuesta 10 centavos, pero se puso un 0 de más y vale 100 pesos. Pasan esas cosas. Y otras veces se aplican procedimientos que no están acordes con lo que establece el plan de servicio de salud y hay que revisar. Se estableció un procedimiento mediante el cual eso ha funcionado y tenemos bastante objetivos logrados y sin mayores inconvenientes. Ese tipo de inspección, ese tipo de revisión es muy favorable para todas las partes, para la ARS, para el propio afiliado, para los médicos. Muchas veces, doctor Jacín, sucede que una persona va al médico a hacer una consulta a emergencia el viernes y tiene una gripe, le recetan unos medicamentos o le hacen una radiografía y resulta que por error o por la razón que sea, resulta que esa persona tuvo interna, se reporta como un internamiento por 4 días. Cuando va el inspector donde visita al paciente, dice, no, yo fui al médico, pero fue un tratamiento ambulatorio. Eso no se da todos los días, pero se dan casos. La glosa, si fuera cosas. una glosa más justa, en la intermediación se podría bajar un poquito. ¿Qué usted entiende por intermediación? Porque yo ese concepto... La intermediación es el 15 que ustedes cobran entre lo que paga el paciente y lo que ustedes le gastan. No, pero nosotros no cobramos ningún 15 para nada. ¿Y qué por ciento es que autoriza la ley de intermediación? Nosotros no cobramos absolutamente nada, doctor Jacín. Nosotros cobramos un per cápita que la Tesorería de la Seguridad Social lo capta y lo dispersa a las ARS acorde con el número de afiliados que tenga. Eso es lo que nosotros, y damos los servicios de un plan de salud que está establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros no cobramos absolutamente nada. Ahora mismo, el costo de la siniestralidad, o sea, el costo médico, está por alrededor de un 94%. Es decir, de cada peso que nosotros cobramos en el PDSS, en el Plan de Servicio de Salud, pagamos 94 centavos de atenciones médicas, en diferentes renglones de laboratorios, de médicos, de especialistas, de internamiento, de estudio diagnóstico. Así está el sistema. Carlos. A veces uno ve, hay cosas que uno hace notar que como si las ARS tuvieran desconfianza de los médicos después que lo afilian, porque uno en su casa recibe una llamada y fue verdad que usted se hizo esto. Y entonces empiezan, ese mecanismo de verificación de las ARS
uno se pone a pensar, ¿qué les llevó a eso? Porque parece una práctica relativamente reciente. Hubo muchos descubrimientos de evasiones o sobrevaluaciones o sobreindicaciones de procedimiento y medicamentos. Yo diría que, para utilizar una expresión popular, que hay de todo en la vida del Señor, pero esas son las excepciones. En la generalidad de los casos, los médicos son personas honestas y todos los entes prestadores de servicios de salud son honestos, pero se dan casos. Además, usted está bien hoy, mañana se daña. Y, lógicamente, si nosotros detectamos que un médico no está actuando de manera correcta, lo excluimos de la red. Ese es nuestro derecho. Mire, y también otra cosa, hay algo que le pasa a algunos pacientes, que por ejemplo, se van donde un médico, el médico les receta y cuando van a la farmacia a pedir que les despachen ese medicamento, no les despachan porque el médico no está inscrito en la ARS, lo estábamos hablando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hay algún requisito especial o es que no es automático que un médico, si tiene un consultorio, si está en consulta en clínica, debe estar incluido inmediatamente en la ARS? El médico debe ser parte de la red, porque la única forma de controlar que se hagan las cosas bien hechas es que esté dentro de la red. Y prescribe un medicamento y se despacha. Esa fue una de las conquistas muy importantes de los últimos meses, que se aumentó los medicamentos ambulatorios de 3.000 a 8.000 pesos, a sabiendas de que ese es un renglón altamente utilizado, con un uso frecuente permanentemente. Pero un médico tiene que estar inscrito, inscribirse individualmente en cada ARS, o es solamente entrar al sistema e inmediatamente lo asumen. Debe ser parte de la red. Claro, de la red de prestadores que tiene la ARS, porque si no, si ese médico actúa de una manera incorrecta, ¿qué medida puede tomar la ARS para corregirlo? Ninguna, porque no está en la red. Bien. Mire, la amigdalitis es muy generalizada. Entonces, los otorrinos no cogen el seguro. Entonces, gente asegurada tiene que disponer de dinero para llevar a los muchachos principalmente. ¿Qué se va a hacer para corregir eso, para que los otorrinos entren al sistema y cojan seguro? Actualmente, esa es una decisión de la Asociación de Otorrinolaringólogos, que en un momento dado hubo algunos inconvenientes. Esa situación se está resolviendo y muchos otorrinos están utilizando el seguro. Y otros, cuando no lo utilizan, la ARS le hace un reembolso al paciente. Por eso es una situación que tiene que corregirse. Manuel, mire, en el futuro. Hay una serie de cosas dentro de la que nosotros quisiéramos antes de irse. Usted sabe que este es un programa que podía perfectamente ser un programa diario para edificar personas sobre la seguridad social y las ARS. Pero vamos a ver, tenemos 4 temas para tratarlo antes de terminar. El grullón nos dice siempre, con referencia a los servicios de electricidad, que está estipulado que un 5% de las administradoras de las distribuidoras se deben de usar en publicidad para educación del usuario. Y eso viene a confirmar que la mayoría de las reformas que hemos hecho aquí, las hemos hecho con la carreta delante de los caballos. Primero la hacemos y después tratamos de corregirlo. También pasa con eso. Y hay muchas cosas que han quedado en el aire. Todavía hoy, después de todos esos años, hay personas que no están muy claros. Por ejemplo, usted habló de la red de prestadores. Un médico que tiene un consultorio, que no trabaja para el Estado, tiene un consultorio en una clínica, quiere darle servicio a la seguridad social. ¿Dónde él tiene que registrarse? Porque acuérdese que un médico tiene que graduarse, tiene que conseguir el exequatur, tiene que ser el colegio médico y tiene que hacer una especialidad certificada. Y ahora también tiene que ser de las redes de prestadores. ¿Quién le da el título de prestador de salud? Él tiene que ir a las diferentes ARS y hacer... ¿Y tiene que hacerla una por una? Sí, una por una. Son entidades separadas, una por una. ¿Y si cuántas hay registradas y aprobadas? Mire, actualmente... ¿Hay 100? No. Actualmente hay 21 ARS, incluyendo públicas, privadas y autogestionadas. Entonces tiene que ir una por una. Sí, necesariamente, porque bien, ese es su derecho. Como también... Y si uno va a la asociación, y la asociación, yo un médico, voy a la asociación y canalizo por la asociación esas 21, ¿no se puede? No, primero tiene que ser una por una y nosotros no tenemos potestad como asociación
para inscribir a un prestador, que Bien. sea parte de la red. Otra cosa. No se aceptan seguros. Cuando un médico le dice a un paciente, no se aceptan seguros. Él es soberano. Ahora pregunta, ¿qué efecto produce eso en la asociación? Cuando hay médicos que no aceptan seguros, como son los otorrinos ahora o los oftalmólogos. Pero, doctor Hassin, nosotros vivimos en una sociedad democrática con sus fallas, y ese es el derecho que tiene cada médico. Hay médicos que entienden que por su prestigio, por su prestancia, no tiene que estar en seguridad social, y no están, ese es su derecho. Y si yo voy a un oftalmólogo que me cobra por un procedimiento de un desprendimiento de retina $5,000, y la ARS mía lo que me paga es 5,000 pesos, y yo le llevo esa factura a mi ARS, ellos me retornan esos 5,000 pesos dominicanos. Usted tiene una cobertura. Si usted decidió ir donde ese especialista... No, ya yo fui y le di mis 5,000, pero quiero saber si tengo de los 5,000 pesos derecho a que me lo devuelvan. Sí, usted tiene derecho a que le Tengo reembolse. derecho. Sí, pero no los $5,000. Hay una... No, los 5,000 pesos, Sí, usted tiene pesos, derecho es decir, 46 veces menos. sí. Otra pregunta. Las ARS exigen que receten genéricos. No necesariamente. Nosotros no inmiscuimos en En la trata. capacidad profesional de cada médico. Cada médico indica lo que él Sí, entiende pero que nos debe gustaría prescribir. que sea al menor costo. Ellos cubren Nosotros costos. nos gustaría, doctor Hassin, que los dominicanos llevemos un estilo de vida saludable, porque de esa manera somos más felices y nos cuesta menos de bolsillo y en sufrimiento humano. Bien. Pero cuando usted requiere un medicamento, nosotros no nos inmiscuimos en esa Mire, parte. usted Cada médico lo hace. Finalmente, usted trabajó en los años 70, 80 posiblemente, en compañías de seguro. ¿Usted se acuerda en el seguro de vida? Cuando una persona iba, yo quiero hacer un seguro, o un vendedor iba y le proponía a un ejecutivo un seguro de vida. Dice, sí, yo te lo voy a comprar. Y usted le compra su seguro de vida, pero dice, tiene que someterse a un examen médico. Entonces, si esa persona gozaba de buena salud, tenía un seguro de vida, le aprobaban el seguro de vida. Si tenía un poquito de edad, como si más de 50 años, y estaba sano, le decían, bueno, el problema es que te cuesta un poquito más la prima. Pero había una modalidad, y es que si la persona tenía una enfermedad, un cáncer, una diabetes, una hipertensión con aumento del tamaño del corazón, decía, mira, tú no calificas porque tú eres de alto riesgo. Pero si después de asegurado aparecía la afección, la compañía lo cubría. Si después de asegurado el hombre estaba sano, a los 3 años del seguro aparecía. En las ARS, ¿le hacen un examen previo a todos los afiliados? No, doctor. Todo el que está en una nómina y es reportado a la Tesorería de la Seguridad Social tiene derecho a la salud, pero no solamente la persona que trabaja, sino él y su núcleo familiar completo. Sin importar su condición de salud, se puede estar muriendo y hay que atender. Puede estar muriéndose, la mamá puede tener hipertensión, la mujer puede tener un cáncer de seno y hay que aceptarlo. Sí, señor. Ahora, cuando dicen catastróficas que no están en la lista, ¿cuáles son las que están y cuáles son las que no están? La generalidad de los casos de enfermedades catastróficas están en ese catálogo de prestaciones. Ahora, hay enfermedades que de 1 millón de personas le da una, que eso no es para cubrir la seguridad social, Bien. que es un paquete de las enfermedades más sentidas, de los padecimientos más sentidos que requiere la población. ¿Qué es el copago? El copago es la parte que debe pagar el afiliado. ¿Debe o puede? No, debe pagar, porque de lo contrario se pasaría mucha gente que no tiene muchas cosas que hacer, pues visitando los centros porque están cómodos hay aire y chequeándose, para que le duela algo y vaya al que lo necesite. No, porque yo conozco administradores, prestadores de servicios que no cobran copago, cobran solamente lo que da la ARS. Ah, perfecto, pues es su derecho. Ahora, normalmente, cuando el afiliado va donde un médico a una consulta, tiene que pagar hasta en un laboratorio, un estudio de diagnóstico, tiene que pagar una parte. Si ese centro entiende que con lo que le paga la ARS es suficiente, pues mejor. Y ese pago, ese copago, generalmente es parecido al precio de la consulta, o la experiencia de ustedes le da que lo duplican o lo triplican. No necesariamente, porque eso es muy variado. Cada especialista tiene una tarifa. Por eso es que nosotros insistimos tanto en atención primaria,
donde el copago son 100 pesos. Usted va donde un especialista, que ese es su derecho, y ese especialista le cobra... En atención primaria es 100 pesos. 100 pesos. En los especialistas... gente que se enferma por no estar preso. Bien. Eso depende de cada Utiliza el especialista. seguro. Usted se pone de acuerdo en el Bien. especialista. Todo eso se trata Doctor. antes con el médico. Sí. Hay que hablarlo todo antes. O te salen con un copago sin tú saberlo. No necesariamente. Normalmente debe estar... Por ejemplo, él te estipulado. pasa una receta con los análisis o con imágenes. Mira, ahí tiene una sonografía o una resonancia, 4,000 pesos. Y la persona no lo sabe que ese es lo que paga y entonces te cobran 8,000 el copago de 4,000. El médico tiene que conocer cuál es la diferencia. Médico. Casi siempre el médico lo conoce. Sí. El que no lo conoce es el paciente. El paciente. Que muchas veces cuando se hace ese estudio se da cuenta que tiene que aportar un copago y eso es un poquito odioso. Lo ideal sería que la ley se cumpla y arranquemos como debe ser, que la salud se preste por niveles de atención y eso no sucede. Ustedes saben que ustedes tienen una ventaja en comunicación, porque manejan el tema de salud. El doctor, como es doctor, ¿no? Tiene una sesión hace tiempo de salud para estar en correspondencia con sí mismo, con lo que él es, además de comunicador. Pero salud, sexo y juego son las palabras más buscadas en internet. Sí, pero que yo los miércoles tengo al gurú que inventó eso aquí, que es William Hanna. Exacto. Bien. No, Don Manuel, vamos a darle las gracias y vamos a decir que nos mande todos los días a alguien para que hable de seguridad de ARS. Con muchísimo gusto. Porque así no tienen que ir donde Nelson a quejarse. Nosotros siempre estamos dispuestos a venir cuantas veces usted lo requiera. Gracias. Gracias Don a ustedes. José Manuel Vargas, presidente de la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo, le damos las gracias y le recordamos a Eduardo Cruz, donde quiera que esté, y a Chanel, que tienen una cita pendiente aquí, porque el sector tiene que venir completo para edificar. Gracias. ARS.